Hola, mi nombre es Jonathan Sotelo. Actualmente soy mentor de SST. El día de hoy tengo la gran fortuna de acompañarlos en el curso que vamos a dictar para hablar de los indicadores de siniestralidad. Algo de mí, soy profesional en seguridad y salud en el trabajo, graduado hace varios años, tengo 10 años de experiencia y actualmente terminé hace poco una maestría en sistemas integrados de gestión. Vamos a tratar el tema de indicadores, ya que consideramos actualmente que en esta profesión la gran mayoría de los profesionales que ejercemos tenemos gran cantidad de dudas, gran cantidad de incógnitas, cómo trabajar en indicadores. De allí que hemos identificado que los indicadores del sistema de gestión y particularmente los de siniestralidad con la nueva normatividad que existe en el país nos generan algunas dudas, controversias y demás, que la idea es que el día de hoy podamos empezar a solventarlas. Tenemos en la presentación el día de hoy un sello que también porto orgullosamente en mi camiseta de hashtag Yo Soy SST. Más adelante, al final de la presentación, vamos a explicar un poco más de qué trata todo esto, ¿listo? Pero entonces, a partir de este momento, vamos de una con el tema técnico. Preparando indicadores de siniestralidad, vamos a tratar de combinar algunos conceptos de cocina, como si estuviéramos buscando en YouTube una receta para tratar de identificar por lo menos estos indicadores. Quiero empezar con una frase del señor Edward Deming. Como su nombre lo indica, Deming es súper conocido para todos nosotros desde que salió el famoso ciclo de mejoramiento continuo: planear, hacer, verificar y actuar. Reforzado actualmente después de que salió el decreto 1443 y más aún desde que se enmarcó en el decreto 1072. Sin datos, solo eres una persona más dando una opinión. De allí que los indicadores tienen un gran potencial de demostrar y mostrar los resultados que como profesionales en seguridad y salud en el trabajo estamos desarrollando. Nos van a dar vía libre o nos van a dar luces o nos van a dar pausas para el desarrollo de los programas de gestión que estamos desarrollando en la empresa. Tenemos un pequeño esquema de cómo va a ser el temario el día de hoy. Quiero contextualizarlos un poco en el periodo de tiempo en el que estamos. Nos encontramos en junio del 2018 y entonces si a un futuro llegas a ver este video, nos estamos enmarcando en el marco legal que está vigente para este momento. Vamos a hablar de indicadores, algunos conceptos legales, los ingredientes que necesitamos para empezar a cocinar este reguero de indicadores. Los vamos a preparar, vamos a tener algunos ejercicios prácticos. En su momento te pediré alistes hojas y papel. Y finalmente, algunos conceptos que debemos empezar a recordar para trabajar con indicadores. Tenemos unos separadores puntuales, entonces en este momento empecemos. Vamos a hablar de indicadores. Antes de eso, empecemos a hablar de los diferentes indicadores que tiene nuestro sistema de gestión. Vamos a empezar a hablar de aquellos que nos pedía el decreto 1443, hoy compilado en el 1072, que en su momento nos marcó 33 indicadores mínimos para empezar a medir nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En ese momento dijimos, ¿qué cantidad de indicadores? Son muchísimos. ¿Cómo vamos a medir todo esto? Pero pues yéndonos al ejercicio, resulta que no, puede que sean muchísimos más. Recuerda que por cada prioridad de mi matriz de peligros puedo tener o debo tener un sistema de gestión de peligros o un programa de gestión de riesgos. Este programa de gestión de riesgos puede también tener una gran cantidad de indicadores. ¿Listo? Entonces no van a ser 33, puede que sean muchísimos más que 33. Hablemos de cualquier número. Un sistema de gestión con 50 tipos de indicadores. Son bastantes. El día de hoy, particularmente para no empezar a enredarnos con estos, nos vamos a concentrar solamente en aquellos que nos pide la resolución 1111 del año 2017. ¿Por qué empezamos por estos? Porque son los últimos que han salido de la última legislación y que tienen unas variables diferentes que no se pedían antes, ni en el decreto 1072 y que son la guía para poder armar los otros indicadores de mi sistema de gestión. Primero miremos qué es un indicador. ¿Listo? Tenemos en este momento que es un dato o una información que me sirve para conocer o valorar
las características de algún hecho. Y no solo eso, no solo el hecho que ha pasado en el tiempo, que está actualmente, sino que puedo determinar una evaluación a futuro. Pasándolo en palabras más coloquiales, es cierto, de acuerdo al análisis estadístico de accidentalidad, si yo ya tengo unos 3 primeros meses en ceros, estoy haciendo actividades de prevención, puedo determinar que mi segundo trimestre, mi segundo semestre o al finalizar el año debo mantener mis estadísticas en cero. Por ende, si al revés, yo tengo una accidentalidad que va a un aumento, no tomo acciones correctivas, tengo un pico de contratación, mis trabajadores no están cumpliendo con mis normas de seguridad, es posible que las estadísticas de accidentalidad tiendan una tendencia futura a aumentarse. ¿Listo? De allí la importancia de hacer bien los indicadores, conocer cómo se estructuran y empezar a determinar esa evaluación futura de cómo lo voy a lograr. Algunos conceptos legales, ¿listo? Dijimos que nos íbamos a enmarcar puntualmente en la resolución 1111 del año 2017. En el artículo 15 de dicha resolución establece 6 tipos de indicadores que deben empezar a llevarse a partir del año 2018, particularmente a partir de diciembre del 2018. No nos dice si el 1 de diciembre, no nos dice si el 31 de diciembre, simplemente establece que a partir del año de diciembre de 2018 deben llevarse los indicadores de la resolución 1111 y resalta puntualmente que también los del decreto 1072 en su capítulo 6. O sea que en diciembre del 2018, como mínimo, tenemos estos 6 indicadores ya establecidos en la resolución 1111 y debemos tener ya en algún grado de avance importante como mínimo los 33 indicadores que me pedía el decreto 1072. ¿Listo? Insisto, tenemos una base legal importante y estamos hablando particularmente del artículo 15 de la mencionada resolución. ¿Cuáles son esos indicadores? Tenemos los indicadores que miden la estructura, tenemos los indicadores que miden el resultado y tenemos los indicadores que miden el proceso de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Algunos conceptos importantes hablando de la resolución 1111. Estos indicadores, en su parágrafo o en unos numerales que tienen en la parte inferior, indican que hay unas condiciones para continuar con la medición y evaluación de los indicadores. Uno de ellos particularmente es que no se puede o está prohibido cualquier técnica, cualquier política, cualquier promoción que indiquen el no reporte de las estadísticas de accidentalidad. De igual manera, cualquier evento o cualquier accidente que genere 2 días, es decir, el día de trabajo y el día siguiente al día siguiente, debe ser incluido en las estadísticas de accidentalidad. También indica que deben ser contemplados aquellos eventos que hayan ocurrido con nuestros contratistas, independiente del tipo de contratación. ¿Qué quiere decir esto? Empleados, estudiantes, contratistas independientes. Cualquier tipo de contratación y que ocurra un evento debe ser incluido dentro de mis estadísticas de acuerdo a los indicadores de la resolución 1111. Y nos vamos a devolver un poquito, particularmente al decreto 1072, en donde nos pide de una vez establecer una ficha técnica para la creación de los indicadores. Estamos entonces ya evidenciando la interrelación que tienen nuestros sistemas de gestión, trayendo a colación unos requisitos que nacieron por allá desde el 2014 a la nueva resolución del 2017. Si yo voy a crear ya 6 indicadores que me pide la resolución 1111, pues hagámoslos de una vez bien hechos, ¿listo? Para eso debemos crear una ficha de indicadores. Esta ficha de indicadores contiene como mínimo o contiene recomendado estos 7 numerales. Vamos a hablar de cada uno de ellos. El primero, ¿qué es la definición? La definición, entonces, es cómo le voy a poner a mi indicador, el nombre del indicador. El segundo, ¿cuál es la interpretación del indicador? Esto se traduce en yo qué quiero medir con el indicador. Insisto, lo mencionábamos al principio, vamos a hablar de unos ejercicios prácticos en las siguientes diapositivas. El tercero, el límite del indicador. El límite del indicador me indica cuál es el valor en el cual yo, como profesional del sistema de gestión, determino si el indicador cumple
o no cumple, de acuerdo a la medición esperada. El método del cálculo es la fórmula con la cual yo estoy haciendo mi método matemático, mi cálculo matemático para determinar si el indicador cumple o no lo cumple. La fuente de información o las fuentes de información, estas son aquellas de donde yo extraigo, tal cual como su nombre lo indica, los datos que alimentan mi indicador. La periodicidad del reporte, porque los resultados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo los debo comunicar y debo definir entonces también a quién le voy a comunicar, personas que deben conocer el resultado. Hay unos ítems adicionales que dependiendo del sistema de gestión que tú manejes en tu empresa, vas a definir también si requieres o no llevarlos. Por ejemplo, periodicidad del reporte es aquel en donde yo voy a decir cada cuánto mido mi indicador, pero también puedo decir cada cuánto o cada qué periodo de tiempo lo analizo. ¿Listo? Y también lo puedo incluir dentro de mi ficha de indicadores. Este numeral particularmente habla del capítulo 2, del título 4, del capítulo 6, libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6, y este particularmente es el numeral 19. ¿De qué decreto? Del decreto 1072. ¿Cuáles son estos ingredientes? Lo mencionábamos al principio, vamos a tratar de buscar una receta en YouTube el día de hoy, vamos a tratar de buscar una receta para hacer indicadores. ¿Qué es lo importante conocer acá? Hemos identificado 4 variables para hacer los indicadores. El primero de ellas, horas hombre trabajada. Nos las da por lo general los departamentos de gestión humana, de talento humano, de recursos humanos de las empresas, pero yo como profesional debo saber por lo menos cómo hago un cálculo básico, qué variables deben tener y las vamos a desarrollar en este momento. El ausentismo por enfermedad común, a menos de que tú no manejes toda la nómina de la empresa, no lo vas a conocer. Este dato sí o sí depende de la gente de gestión humana, de talento humano, de recursos humanos de tu empresa. El registro de la accidentalidad, este dato lo deberías tener. Tú como profesional o encargado del sistema de gestión debes saber y llevar un registro de los accidentes que están ocurriendo en los procesos de la compañía. Y finalmente hay una variable que se introduce que es la variable Z. Básicamente habla de un periodo de tiempo. En este momento te invito a que consigas papel o lápiz o alistes el documento en Word o la hoja en Excel para empezar a hacer el análisis estadístico, los datos de cómo calcular horas hombre y cómo encontramos la variable K o la constante K. Insisto, ausentismo por enfermedad común me lo debería dar el personal de talento humano, de recursos humanos, porque si estamos de pronto a veces seccionando áreas o tienen procesos diferentes, a veces no nos metemos mucho con la enfermedad común desde la prevención de accidentes. Y recuerden que el indicador sí me lo pide la resolución 1111. El otro dato que ya debemos tener listo es el registro de accidentalidad, porque en teoría todos los meses, cada bimestre o cada trimestre, estoy llevando un registro estadístico de mis accidentes. Ingredientes para construir. Hablemos entonces de las horas hombre. Vamos entonces a identificar las horas hombres trabajadas. ¿Listo? ¿Qué es? El tiempo efectivo de la sumatoria de todos los trabajadores de mi empresa y es el tiempo que realmente están dedicándose a la tarea. ¿Qué es importante acá? Tenemos entonces que sumar tiempos adicionales, que son las famosas horas extras, tiempos suplementarios, y debemos también descontar las ausencias, pues precisamente por el ausentismo laboral, llámese permisos, llámese incapacidades. ¿Cómo vamos a hacer este cálculo de las horas hombres trabajadas? Básicamente, el estándar nos indica que debemos sumar el número de horas hombres que trabaja el trabajador, que por lo general el estándar en Colombia es de 8 horas. Esto lo vamos a multiplicar por el número de días que son habilitados para el desarrollo de la jornada laboral, que en Colombia son 6 días. ¿Listo? Esto lo vamos a multiplicar, aquí ya tenemos una semana, lo vamos a multiplicar por el número de semanas habilitadas en el año, que son 50 semanas. ¿Por qué 50 semanas? Porque en teoría todos los trabajadores tienen 2 semanas de vacaciones. De allí que entonces el estándar se multiplique en 50 semanas. Y de allí vamos a tener una tasa promedio de 100 trabajadores. ¿Listo? Esto me da el indicador de las horas hombres trabajadas. En una constante, de allí la constante que nosotros encontramos de las 240.000
horas hombre trabajadas. ¿Listo? De allí, en este marco legal o en este marco técnico de tener un estándar de horas, un estándar de días trabajados, un estándar de semanas del año y un estándar de trabajadores, es que sale la famosa constante K, que encontramos en nuestros indicadores del sistema de gestión. Miremos otro ejercicio. Para una empresa que entonces trabaje 12 horas, servicios de vigilancia, turnos de producción, por lo general los servicios de vigilancia. 12 horas el trabajador descansa como mínimo un día a la semana, entonces sí o sí nos vamos con 6 días de la semana y como mínimo va a tener 2 semanas de vacaciones. Multiplicamos esto entonces por nuestras 50 semanas que son habilitadas para el indicador, ¿listo? Y mi empresa, particularmente mi empresa, entonces tiene 350 personas, 350 trabajadores, ¿listo? Si no tengo el dato de gestión humana, si no tengo el dato de recursos humanos o de talento humano, de esta fórmula particularmente, voy a tener el resultado de las horas hombres trabajadas. ¿Listo? Este sería el valor que yo voy a tener en cuenta para las horas hombres trabajadas. Dijimos que existía otro, ¿listo? Que existía otro particular con referencia a que debo descontar algunos datos. Y volvemos al mismo ejercicio. Jornada laboral de 12 horas. A ver. Jornada laboral de 12 horas por mis 6 días a la semana, por mis 50 semanas. ¿Listo? Debo descontar sí o sí el número de ausentismos. Entonces, una persona se incapacitó 30 días en determinado periodo. ¿Listo? Esos 30 días los voy a descontar, pero esos 30 días los debo convertir en horas. ¿Listo? Debo descontar tantas horas de ausentismo y este sería un valor un poco más aterrizado a las horas hombre trabajadas de mi determinada empresa. ¿Listo? Lo explicábamos hace poco, mi constante K, dijimos que eran 8 horas, jornada estándar de trabajo, 6 días a la semana, días hábiles normales de trabajo, 50 semanas y 100 trabajadores. ¿Listo? ¿Qué pasa con la variable Z? O la que hemos mencionado acá como variable Z. La formulación de los indicadores que establece la resolución 1111 la menciona. Ejemplo, el de frecuencia nos dice número de eventos ocurridos en el periodo de tiempo Z. No hay que matarnos la cabeza, no hay que buscar en dónde encontramos esta información, de qué nos están hablando, es simplemente un periodo de tiempo. ¿Qué es lo importante? Que ese periodo de tiempo es variable, no es el mismo periodo de tiempo, no es una constante, no siempre, a diferencia de la constante, que yo no la voy a poder cambiar si tengo en cuenta mi base legal. Recuerden que hay otras constantes, pero mi base legal me dice 240.000. La variable Z sí la puedo modificar. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener tiempos de 4 semanas. ¿Listo? Si estoy midiendo un indicador mensual, puedo tener tiempos de 12 semanas. Son solamente ejemplos. Puedes hacer de 4, de 8, de 12, etc. Si estoy tomando un indicador bimensual, puedo tener, ejemplo, 25 semanas y estoy hablando de una evaluación semestral del indicador. ¿Listo? Entonces, la variable Z yo sí la puedo cambiar dependiendo de la periodicidad del reporte, del cual hablábamos por allá en el numeral 6 de la ficha de indicadores, de mis indicadores del sistema de gestión. Entonces, no te limites. Antes era un complique dividir esto, mirar cuántas horas hombres trabajadas teníamos que hacer. No, con la variable Z yo puedo determinar. Lo importante es que cada vez que yo hago una medición sea igual. Comparo mes con mes, bimestre con bimestre, trimestre con trimestre, semestre con semestre, año con año. ¿Listo? No puedo, digamos que no tiene lógica medir un mes y compararlo contra los resultados de un periodo anual. Estamos teniendo una, digamos que mal hecha la cuenta y los resultados no van a ser tan exactos. Hemos traído a colación entonces ahora los 6 indicadores que nos pide, lo decíamos, el artículo 15 de la resolución 1111. ¿Listo? ¿Cuáles son esos?
El primero que nos menciona habla de la severidad de los accidentes. ¿Listo? Es el primero que nos indica. Luego nos habla de la frecuencia. Este es el número 1, este es el número 2. Nos habla de la mortalidad, nos habla de la prevalencia, nos habla de la incidencia de la enfermedad y nos habla finalmente del ausentismo. Estos son los 6 indicadores que nos pide la resolución 1111. Y en la parte superior hemos traído a colación la fórmula del indicador. ¿Listo? Particularmente ese indicador, si me están hablando de días de trabajo perdidos, obviamente lo vamos a relacionar inmediatamente con severidad. ¿Listo? ¿Cuál es el ejercicio acá? Bien, si nos deja borrar. El ejercicio acá entonces es empezar a construir nuestros indicadores con la fórmula que ya tenemos establecida. ¿Qué habíamos dicho? Que debemos tener como mínimo nuestros indicadores de acuerdo a la ficha técnica. ¿Cómo se llama este indicador? Ya nos lo están diciendo. Entonces la definición del indicador ya está, que era el numeral 1 de la ficha de indicadores. Severidad de los accidentes de trabajo. ¿Listo? ¿Cuál es la interpretación? Va a medir los días perdidos o los días cargados en un periodo de tiempo, aquí está nuestra variable z, ¿listo? Por una constante, aquí está nuestra constante k, ¿listo? ¿Cuál es el ejercicio acá? Definición del indicador, ya lo tenemos, este es el numeral 1 de la ficha de indicadores. Interpretación, mide los días perdidos por accidente de trabajo, ese sale como por acá, ¿listo? Ese es el numeral 2. El límite lo definen las metas o los objetivos de accidentalidad que hayas definido previamente en la evaluación inicial, en la planeación de los objetivos, en el plan anual de trabajo. El método del cálculo es este, particularmente entonces la fórmula es el numeral 4 de la ficha de indicadores. Este es el método del cálculo. ¿Listo? Las fuentes de información, lo mencionábamos por allá atrás, mi fuente de información para esos indicadores, particularmente severidad, frecuencia y mortalidad, es el registro estadístico de accidentes. La periodicidad la defines tú, la defines de acuerdo a la variable z, cada cuánto quiero medirlos, pero el requisito legal dice que mínimo una vez al año yo debo evaluar los indicadores de siniestralidad según el artículo 15 que hemos mencionado varias veces. Finalmente, ¿quién debe conocer los resultados? Si me preguntas, COPAS, como condición obligatoria, alta gerencia, revisión de resultados o revisión por la alta gerencia, y dependiendo del tipo de empresas, importante que los trabajadores lo conozcan. ¿Por qué los trabajadores deben conocer? Porque saben qué acciones correctivas se han tomado, cómo está la accidentalidad de su compañía, cuál es el factor de riesgo o el peligro que más accidentes presentan. Pero cada quien, dependiendo del sistema de gestión, define quiénes van a conocer ese resultado. Alta gerencia, COPAS, obligatorio. Los trabajadores, importante demostrar comunicación, participación y consulta. Resto de comunicaciones, otras partes interesadas, lo define cada quien en su sistema de gestión. Hablemos de este. ¿De dónde saco el número de días perdidos por accidente de trabajo? Del registro estadístico de la accidentalidad. ¿Listo? Entonces, cualquier evento. Digamos que tuve 30 accidentes en un periodo de tiempo. Esos son días de incapacidad. ¿Listo? Días de incapacidad. ¿Qué debo sumarle? Me dicen acá, súmele. No es como antes teníamos el falso concepto de I o días cargados. Aquí nos están diciendo, son total de días perdidos más el total de días cargados. Y nos vamos a relacionar entonces una nota que tenemos en la parte inferior. Los días cargados están definidos en el mismo artículo de la resolución. Nos dice que por muerte, en un evento fatal, se me presenta un evento fatal, yo debo cargar a mis indicadores 6.000 días. ¿En dónde los cargo? En ese periodo de tiempo. Si mi periodo de tiempo fue un mes, en ese mes debo cargar los 6.000 días. Si mi periodo de tiempo son 3 meses, en el mes que haya ocurrido el evento, debo cargar mis 6.000 días. Si por el contrario hago la evaluación de manera anual, en el mes que ocurrió el evento, debo cargar los 6.000 días. Y nos dicen que también existen eventos que son severos, el trabajador sufrió una lesión que no va a poder recuperar. El ejemplo más fácil sería una amputación parcial de un dedo, perdemos una falange, el trabajador no va a recuperar su falange y después del proceso de rehabilitación y demás, la ARL calificó un porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Ese porcentaje de pérdida de capacidad laboral nos va a dar los días cargados. ¿Listo? No es la suma, o antes era, si tengo 30 días de incapacidad y la pérdida de capacidad laboral fue de 3,
me dan menos días, por ejemplo. No, se suman los dos. Nos castiga la resolución o el artículo particularmente de los indicadores, nos castiga haciendo sumar días de incapacidad más días cargados. Pongamos un ejemplo sencillo. No tengo días cargados en este momento. ¿Listo? Tengo las horas hombres trabajadas, no sé, cualquier valor. Supongamos una empresa pequeña, tiene cerca de 900 horas hombres trabajadas. Y todo esto lo multiplico por mi constante, que viene a ser 240.000. ¿Listo? Este sería mi indicador para el registro de la severidad de los accidentes en este periodo. Hagamos otro ejercicio. ¿Listo? Volvemos al tema. Pero hagamos uno con días cargados. Número de días perdidos en el periodo. Tuve, sumando varios accidentes, tengo 50 días perdidos. Insisto, esos días los da la incapacidad médica de cada uno de los eventos que se hayan presentado. Y tuve una calificación de ese mes, es cuando me notifica, cuando la EDL notifica al empleador, señor empleador, este trabajador tuvo una pérdida de capacidad laboral de tanto porcentaje. Hablemos de un evento severo, tuvo 20% de PCL, ¿listo? 20% de PCL. Si yo multiplico ese 20% por 6.000, ¿sí?, que es mi base para calcular la pérdida, de calcular los días cargados, lo multiplico por 20%, ¿listo? Voy a tener entonces que esto me da un cálculo de 1.200 días. ¿Listo? 1.200 días, esto es pérdida de capacidad laboral, y aquí voy a tener mis otros días. Voy a hacer el ejercicio entonces. Ya no son 50 días, debo sumar 50 días perdidos por incapacidad, más 1.200 días cargados por la pérdida de capacidad laboral, todo esto sobre las horas hombres trabajadas, que habíamos dicho que eran como 900 horas hombres trabajadas, y lo multiplicamos por mi constante de mis 240.000 horas. ¿Listo? Ese es el resultado, o esa sería la formulación para hacer un indicador con días cargados. Tenemos mucha información. Bueno, miremos otro, uno un poco más sencillo. Tuve solamente por incapacidad 30 días, ¿listo? Pero tengo un porcentaje de pérdida laboral pequeño. Pongamos, no sé, cualquier número. 11. Con un porcentaje de 11, el 10% de 100.000 son 60, el 11 serían 660. 600 días cargados, ¿listo? Y tomemos cualquier número de horas hombres trabajadas, nuestras mismas 900. Este lo multiplicamos por mi constante de 240.000. Este va a ser mi indicador de severidad. ¿Listo? ¿En qué periodo de tiempo lo determinan ustedes? ¿Listo? La variable Z la determinan ustedes dependiendo la frecuencia con la cual vayan a hacer la medición de indicadores. Este es uno de los más larguitos, es uno de los que más ocurren porque simplemente nos cuenta los días que nos van a cargar o la que más se mueve, porque cada médico diagnostica y da una digamos que incapacidad y no es tan fija. Un accidente puede tener 0 días, un accidente me puede afectar con 30 días, por eso es de los que más se mueven. Miremos este indicador es el indicador de frecuencia, ¿listo? Mismo ejercicio, aquí tenemos el numeral 4 que sería método del cálculo. Mi indicador de frecuencia, si se dan cuenta, la fórmula es muchísimo más sencilla, ¿listo? La hemos reducido, pero el contenido es básicamente el que pide la resolución. Número de eventos en el periodo de tiempo que yo haya definido, sobre horas hombres trabajadas en el mismo periodo de tiempo. Nunca vamos a olvidar que todo lo multiplicamos por nuestra constante. Pongamos cualquier evento. Una empresa que tiene un accidente en el periodo de tiempo de un mes, ¿listo? Sobre las horas hombres trabajadas de ese periodo de tiempo y lo multiplicamos por mi constante. Esta fórmula tan sencilla, tan fácil, es mi indicador de frecuencia en el periodo, ¿listo? Si, no sé, no tenemos accidentes, obviamente el indicador se va a llenar en nuestra tablita de Excel en donde tenemos definida la ficha de indicadores con un 0 y mi resultado va a ser 0.
dependiendo del número de eventos y del proceso, la cantidad de personas que tengamos, este número va a variar, este número va a variar y los resultados obviamente van a variar. Miremos el índice de mortalidad. Este es importante. ¿Listo? Este indicador es nuevo, lo pide la resolución 1111, no era de los comunes. Digamos que si yo hablo de frecuencia, severidad, normalmente los veníamos manejando desde la resolución 1016, el ausentismo se medía desde la resolución 1016 y algunos puntos cuando teníamos sistemas de vigilancia epidemiológica o programas de intervención de salud de los trabajadores, debíamos medir sí o sí la incidencia y la prevalencia de las enfermedades. Este indicador nunca o no se medía, difícilmente se medía. Y lo máximo que ingresábamos era la severidad de los 6.000 días perdidos cuando ocurría un evento mortal. Ahora no, ahora así yo no tenga accidentes de trabajo mortales, que es el ejercicio de la profesión, evitar accidentes mortales, evitar pérdidas tan severas como una vida, debo llevar el indicador. ¿Listo? ¿Cuál es nuestro ejercicio? Importante del indicador. La variable cambia, la variable ya no es 240.000, es 100, por ende quiere decir que mi resultado me va a dar en porcentaje. Ya no estamos hablando de un indicador con una constante y con otras variables como ese que estaba definido. Este indicador voy a obtener un resultado en porcentaje y la fórmula también es una fórmula sencilla, tal cual como lo pide la resolución. Número de eventos fatales en el periodo por el total de eventos en el periodo. Tuve 3 accidentes. ¿En qué mes? Un solo mes. ¿Listo? Esto lo multiplico por 100 y mi resultado me va a dar, no sé, 0. ¿Listo? Porque no tengo accidentes. Este, básicamente, es nuestro indicador de mortalidad. Insisto, lo mencionaba hace poco. No tengo accidentes mortales. No tengo accidentes en mi proceso. ¿Debo llevar el indicador de mortalidad? Sí, lo pide el artículo 15 de la resolución 1111 del 2017. Así no los tengamos, hay que empezar a llevarlo. Miremos otro ejercicio. Este ejercicio ya me estaba hablando de la prevalencia de la enfermedad laboral. ¿Listo? En este momento trajimos la fórmula numeral 4 de la ficha de indicadores que habla del método del cálculo. ¿Qué me está diciendo acá? Número de casos nuevos en caso de que tenga una enfermedad. Recuerden que para los procesos de manufactura se presentan muchas enfermedades, corte de flores, procesos repetitivos, posiciones sedentarias. El tema osteomuscular afecta bastante a la población trabajadora, entonces es allí donde nos piden intervenir nuestra gestión en salud. Casos nuevos ocurridos en un periodo de tiempo, que defino yo en mi indicador. ¿Listo? No le tengan miedo a la Z que aparece allí. En un periodo de tiempo yo defino cada cuánto voy a medirlo. En ese periodo de tiempo tuve tantos casos nuevos calificados o en proceso de calificación, depende de la gestión que tú quieras hacer con los resultados. Si quiero medir solo los calificados, vale, ya pasó el proceso de calificación de la ARL y voy a marcar entonces el número de casos que ocurrieron en ese periodo de tiempo. Más me piden evalúe o lo sume a la totalidad de los casos que ya se me venían presentando en mi empresa. Y esto lo multiplico, lo divido por el número promedio de los trabajadores en ese mismo periodo de tiempo. Por eso este es variable y no lo da la gente de recursos humanos, de talento humano, o si tu empresa es pequeña pues lo puedes manejar fácilmente. Si la rotación no es alta también lo puedes manejar fácilmente. Hablemos de cualquier empresa, una empresa de 100 trabajadores, ¿listo? Aquí tenemos un indicador porcentual, ¿listo? Mi tasa de prevalencia de la enfermedad aumentó en el 0.2%. Esto no quiere decir que porque el resultado sea pequeño, el indicador no impacta, no, por el contrario. Para que ocurra una enfermedad laboral es porque yo tuve que haber tenido un proceso degenerativo y el hecho de que un solo caso haya sido calificado como laboral o en el ejemplo que te puse, ya tenemos 2 casos que han sido calificados como laborales, es hora de preguntarnos qué estamos haciendo en el tema de gestión de la salud para prevenir las enfermedades laborales. El último indicador que traemos para ir finalizando es el indicador del ausentismo. Este indicador, para algunas empresas que tenían sistemas de gestiones avanzados o un poco robustos, lo medíamos, puesto que hacía base de algunas normas internacionales que eran objeto de certificación. Para este caso puntual, la ausencia laboral ya no la están pidiendo y nos pide la resolución dentro del mismo marco que hemos estado hablando. Entonces, bajo estas ideas, ¿tengo que llevar el indicador de ausentismo? Sí, es un requisito legal. Y aún más,
No es solamente el ausentismo laboral, nos debemos asumir también a este indicador el ausentismo generado por enfermedad común. ¿Qué quiere decir esto? Estamos midiendo el ausentismo laboral dos veces, el indicador de severidad y el indicador de ausentismo. ¿Listo? Estamos hablando el de ausentismo. Este dato, digamos que es el más sencillo de todos, también es un indicador en percentil o en numeral 100, nos va a dar un resultado en porcentaje, ¿listo? Y es la suma precisamente de los días que generaron incapacidades por accidentes de trabajo, enfermedades laborales, más los números de días que se perdieron por enfermedades comunes, una gripa, un esguince de tobillo en la calle, un golpe jugando fútbol, una caída. Todo lo que es común que me generó incapacidad lo debo sumar acá y que fue reportado pues ante las EPS y demás, ante el empleador y las EPS. Puedo colocar cualquier número. 60 días por enfermedad común. Importante. ¿Permisos los incluyo? No. Me están diciendo solamente ausentismo común. Permisos. Licencias. ¿Listo? Cualquier otra ausencia. Nos están diciendo cualquier otra ausencia la debo sumar allí. Por el total de días programados. ¿En dónde? En un periodo de tiempo. ¿Listo? Si son 30 días y es un mes, pues en 30 días. Si son 2 meses, 60 días. Lo multiplicamos por 100 y allí tenemos entonces nuestro resultado del indicador de ausentismo. Básicamente, aquí vamos finalizando ya la presentación. Para recordar, importante, el artículo 15 de la resolución 1111 me trae mis 6 indicadores. ¿Listo? Es lo último, lo que ya debemos estar preparando. Se los indicaba, estamos en junio, nos quedan 6 meses para empezar a tener resultados de ellos. Y no se nos olvide, si van en este momento, de pronto buscas en internet, ¿qué dice la resolución? La resolución indica que también debemos tener en cuenta ya para esa fecha, diciembre del 2018, los indicadores que me pide el decreto 1072. ¿Listo? Espero haya sido útil el curso. Para finalizar, quiero invitarlos a que nos acompañen en las redes sociales. En Facebook quiero que sigan particularmente a la precursora de este tema, a quien gracias a ella yo me encuentro el día de hoy con ustedes. Cata Oviedo, la vas a encontrar en Instagram. Hay un canal en YouTube que está con un grupo que se llama CAICE Consultores y finalmente hay un grupo dedicado exclusivamente a personas de este gremio, a personas de seguridad y salud en el trabajo. Tengo conocimiento que no entra cualquiera, tienen que ser personas que hayan estudiado, que tengan en sus redes seguridad y salud en el trabajo, que tengan formación base de seguridad, que sean especialistas que se dediquen a esto. Y ese grupo en Facebook nos va a brindar muchísima información. Suscríbanse. Sé que allí van a estar las promociones de los cursos siguientes, de los cursos venideros, y la idea es que les hayamos dejado un poco de valor. No es el típico curso en donde me cuentan y no, tenemos algunos ejercicios prácticos. Espero hayan sido claros. Comenten por favor y cualquier duda, con gusto, Cata Oviedo o yo si tengo la oportunidad, les daremos respuestas a cada uno de ellos. Mil gracias, Jonathan Sotelo, un placer acompañarlos.